Nayib Bukele representa el polo del fascismo, puesto que la nación salvadoreña está secuestrada bajo una dictadura que esconde su naturaleza bajo la forma de persecución de la violencia. El enemigo interno fueron las malas salvatruchas y la política de persecución se extendió, como siempre pasa en estos ejemplos, a los más pobres. El saldo social no puede calcularse porque la vida humana no puede medirse bajo ningún índice. En el capitalismo, la pobreza es un pecado capital y la condena puede ser, en muchos casos, la muerte misma. En plena crisis civilizatoria, una nación pequeña juega de laboratorio social, y mucho antes que Milei, un joven político emergió como un salvador, pero no del pueblo, y todo lo contrario de las propias élites. El Salvador puede ser el ejemplo claro de lo que Rosa Luxemburgo denominó acumulación de capital, en donde el colonialismo hizo de las suyas durante 500 años. La nación centroamericana expoliada y saqueada permanentemente por un sistema económico rapaz, y por el otro lado su riqueza se va a las manos de la clase dominante en el capitalismo, la pobreza crece sin lugar a duda y una pequeña parte de la población se beneficia y enriquece de esta sociedad depredadora que se le conoce como la burguesa. La violencia desplegada siempre va en contra de los más pobres y la guerra lleva como sello la lucha de los trabajadores contra los trabajadores. Nada ha cambiado en pleno siglo XXI y la política nueva, la de las redes sociales, reedita formas muy antiguas de dominio, como por ejemplo el fascismo. Bukele ha desplegado la política hitleriana a su expresión contemporánea, y el mismo Hitler pequeño ha utilizado muy bien los medios de comunicación del siglo XXI. Las redes sociales hicieron un gran trabajo y la política fue convertida a un espectáculo barato, en donde la mentira, el odio y la violencia juegan un papel muy importante de despolitización. La criminalidad ha jugado un papel muy importante y los dominados se encuentran sometidos bajo la guerra de todos contra todos. Mientras la violencia es una de las manifestaciones de la propia acumulación de capital, por el otro lado el presidente de El Salvador criminaliza a los más pobres y por lo mismo su política apuesta por la persecución política de los que menos tienen. Hitler no se hubiera imaginado que su sincronización se ajustaría muy bien en la nación salvadoreña. Primero, Bukele desconoce abiertamente al poder legislativo y su política maniquea diluye poco a poco los contrapesos. Segundo, el poder judicial queda al margen de las órdenes de este dictador pequeño y la justicia se vuelve selectiva. Los más pobres sufren la aplicación del Código Penal. Tercero, las elecciones se vuelven en una simulación total y el presidente y su partido hacen abiertamente fraude electoral. La nación salvadoreña debe entender el peligro de seguir en la inacción política y por ende su falta de determinación revolucionaria le deja los espacios a este fenómeno de la política. Si hay alguien que representa lo más podrido de este sistema, aunque éste se esconda bajo la careta de las formas nuevas de socialización, las redes sociales. Las pasadas elecciones en El Salvador demuestran una cosa muy particular. En este momento, Bukele tiene el control de la situación en este país. Bajo la simulación, las elecciones lo pusieron una vez más como presidente y este fraude se apoyó del maniqueo del sistema electrónico y la operación del partido del actual presidente. La democracia está de luto y los salvadoreños pagarán con su sangre. La situación se vuelve muy complicada porque un payaso se viste de presidente y el dominio de la sociedad burguesa sobre el trabajo asalariado seguirá su curso mediante mecanismos más violentos. Los pobres en El Salvador están condenados en este momento y la criminalización se agudizará en los siguientes años. La lucha de clases sigue bastante vigente cuando muchos quieren enterrarla bajo los apotemas ideológicos. La izquierda debe plantear un contragolpe efectivo a este gobierno, pero la realidad marca algo muy concreto. No existe organización política. En estos momentos, Bukele no será rebasado por ninguna organización diferente a su partido, pero su debilidad sigue ahí y los comunistas deberán poner atención a ese hecho. En primer lugar, la popularidad de Bukele parte de una falacia, porque muy poca gente salió a votar. En segundo lugar, la abstención es un nicho muy claro
y ellos serán los que puedan derrotar la política neofascista en El Salvador. La cuestión central no se sujeta en si es posible el contragolpe, esto ya está claro. Lo que importa en todo caso es cuál es la estrategia a seguir. La respuesta es muy clara: una guerra política prolongada. En este momento, la estrategia de asalto no sirve en absoluto, porque la clase trabajadora salvadoreña no tiene la capacidad de ganarle a Bukele. La lucha por la democracia será bastante larga y el tiempo será más y más largo. La guerra política prolongada debe plantear una serie de pasos que el comunista no puede obviar en este proceso, si ese quiere llegar a un buen puerto. Bukele tiene ahora el control de la política en ese país, pero la sociedad está esperando la vanguardia que pueda convocarla inteligentemente hacia la batalla por su emancipación. Desde ahí, los comunistas deben entender para el caso salvadoreño que la organización política lo es todo y el método revolucionario de lucha debe aclararse de una vez por todas. La primera fase de la lucha, la vanguardia revolucionaria debe comenzar a agitar políticamente a la clase trabajadora, es decir, la difusión de la teoría comunista debe ir a las calles para que los dominados hagan suya las premisas de la transformación de esta sociedad. Salir a las calles no solo significa difundir las ideas de Marx, Engels, Lenin y Rosa, sino que el avance puede presuponer acumular fuerza social en cada brigadeo. La conquista de la democracia se basa en la lucha permanente en las calles, y dejar de luchar no es una opción en este momento. La conciencia de clases solo se dará dentro de la movilización y agitación política. La Asamblea Popular Informativa será la primera línea de lucha, en donde la teoría revolucionaria será la invitada de honor con los trabajadores. El objetivo que la clase trabajadora haga suyo su herramienta de emancipación, la filosofía de la praxis. Segunda fase. La derecha seguirá su curso despótico, pero la guerra política prolongada deberá construir la posibilidad de la huelga política de masas. La organización política deberá contemplar la toma del poder político y económico, y la revolución deberá jugar en las reglas actuales, pero la táctica deberá moverse desde el carácter socialista. Por ende, Bukele no podrá ser derrotado bajo los ideales burgueses, porque esos mismos los pusieron en esa posición de privilegio. La izquierda deberá plantear, en última instancia, que la convocatoria de la masa está atada a la construcción del socialismo, y por ende la huelga se vuelve la línea de acción más importante. Las contradicciones de Bukele se harán notar en los siguientes años, y los comunistas deben llevar las definiciones en los sectores económicos, en donde, en pocas palabras, detener el poder económico. Tercera etapa. El contragolpe podrá efectuarse en todo caso cuando la organización política defina y construya la huelga general. Es decir, la clase trabajadora deberá apoderarse de los medios de producción y el mercado capitalista será paralizado por la clase trabajadora. Mientras los amos que están detrás de Bukele no tengan el control del capital, entonces el contragolpe podrá asegurarse dentro de ese margen de maniobra. Tarde que temprano, la clase trabajadora se dará cuenta de que la lucha es importante dentro de su emancipación. En esta situación, El Salvador deberá preparar las condiciones para transitar de una democracia burguesa hacia una socialista, porque solo el socialismo derrotará a Bukele. Finalmente, Bukele solo representa los intereses del imperialismo. Por ende, las bases del capital financiero deben trastocarse en este sentido. La lucha económica debe plantearse dentro de la lucha política y cultural. En ese tenor, la huelga política de masas será la línea conductora de la rebelión y la victoria dependerá de la madurez y multiplicación de las huelgas a lo largo y ancho del país. Los comunistas deberán plantearse desde el boicot comercial como el control temporal de las vías de comunicación. La organización política urge en estos momentos y solo el pueblo deberá salvar al pueblo. El carácter proletario de la revolución solo se conseguirá cuando el invitado principal sea convocado junto con su madurez política, y solo así el socialismo se presentará como la vía alterna al proyecto del Hitler pequeño salvadoreño.